Gracias a Dios que nos concede estar aquí esta noche una vez más para estudiar su bendita y santa palabra. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos y penetra, tiene el poder para penetrar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder. El poder no está en la palabra de ningún ser humano, de ningún predicador, de ningún famoso pastor. El poder está única y exclusivamente en Dios y en su palabra. Amén. Esta noche, hermanos, animado también con la visita a los hermanos en Ecuador, estuvimos estudiando mucho un tema del que también hemos hablado, y se trata de no solamente la disciplina de Dios, sino cuándo debemos exhortar, reprender y redarguir, que son palabras expresadas por el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, gracias. En el capítulo 4, dice una palabra de Dios desde el versículo 1, habla el apóstol Pablo a Timoteo y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos de los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estuvimos analizando también esto con los hermanos y quise que diéramos un repaso también a estos pasajes para que los pongamos en práctica nosotros mismos. Primero hay que aprenderlos. Aquí dice que debemos, aparte de enseñar la palabra, ¿qué más hay que hacer? Redarguir. ¿Qué es redarguir? Son aquellas enseñanzas que hacen autocorregirnos, ayudarnos a ver nuestros errores y corregirnos para apartarnos del mal. Eso es redarguir. Redarguir es convencer a otra persona con la palabra de Dios, que es la única verdad. Convencer a una persona de su error, convencer a una persona de su mal camino y hacer que esa persona se corrija. Eso es redarguir. También dice redarguye, ¿qué más? Reprende. Reprender es regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o hecho, ¿sí? A veces es necesario reprenderlo. ¿Qué es reprender? Mostrar desacuerdo con una actitud. Regañar, mostrar nuestro desacuerdo, desaprobar
esa persona por su mala acción o sus malas palabras. Eso es reprender, regañar también. ¿Y la otra palabra cuál es? Exhortar. ¿Exhortar qué es? Animar con palabras. Significa el hecho de dirigirse a una o varias personas con el objetivo de convencerlos para que hagan algo o animarlos para trabajar unidos en pro de un objetivo. Animar con palabras para que sigamos adelante a la meta. El diccionario nos da un ejemplo que lo quise escribir, y es cuando un comandante del ejército en medio de la batalla exhorta a la tropa con palabras como: sigamos adelante, seamos valientes, no podemos retroceder, vamos a vencer. Entonces eso es ¿qué? Exhortar. ¿Qué es exhortar? Animar con palabras, ¿sí? Entonces, yo personalmente, si me pusieran a escoger una de esas tres tareas entre redarguir, reprender y exhortar, yo creo que escogería la exhortación, porque es más chévere, es cuestión de animar, de empujar, de vamos, sigamos, no se quede, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito claro en su palabra. Cuando el Señor Jesucristo llegó por primera vez al templo en Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Lo primero que agarró un látigo. Vamos. Y lo sacó a todos. ¿A quiénes? A los que estaban haciendo lo malo, a los malos. Los sacó del templo. ¿Para qué? Para limpiarlo. Para limpiarlo. De hecho, en la versión Reina Valera siempre está un título: purificación del templo. ¿Cómo? Apunta el látigo, sacó a los malos de ahí. Yo les hago una pregunta. Si el Señor Jesucristo viniera hoy a la iglesia y entrara literalmente, físicamente, si Él entrara, sacaría algunos de aquí, apunta el látigo también. No los oigo. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo creo que sí. Yo creo que si Jesucristo viniera hoy, pero si Cristo viniera hoy, hermano, yo creo que no quedaría no quedaría uno vivo. ¿Quién sabe quién quedaría? Pero ojo, porque necesitamos analizar el propósito de Dios. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que así como el Señor quiso limpiar el templo, querrá limpiar la iglesia hoy? Sí, amén. Sí, Señor. ¿O hoy ya no le importa cómo está la iglesia? Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo. Y Él va a venir. Él dio la vida por la iglesia. Y Él va a venir a recoger la iglesia. Pero, ¿qué iglesia está buscando el Señor? ¿Qué iglesia es la que Él viene a recoger? Una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Amén. Entonces, yo creo que ese Dios de la Biblia
Hoy casi no se predica. Hoy se quiere mostrar a un Dios chévere porque la principal preocupación de los predicadores y pastores de hoy es el número, la cantidad de personas, porque también de acuerdo a la cantidad de personas es la entrada de diezmos y explotación, porque eso no hay otra palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces les parece más importante ese número. Entonces tratan al pueblo con la mayor suavidad posible. Bien pacífico, no se les puede hablar duro, que no se vayan a disgustar, que de pronto se van, de pronto se ofenden. Al Señor Jesucristo se le ofendió la gente y se fueron. ¿Sí lo dejaron o no? Sí. Y los apóstoles asustados, ay, se están yendo todos, Señor, mira, no les gustó la predicación suya. ¿Qué les dijo el Señor? Que se vayan. ¿Se quieren irse ustedes también? ¿Tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Fue la respuesta del apóstol Pedro. Pero yo sí creo, hermanos, que lo que dijo Dios por medio del apóstol Pablo, que acabamos de leer, que debemos enseñar, debemos, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Reprender y exhortar. O sea, es un conjunto, no es una sola tarea, son varias las tareas que hay que hacer en la iglesia, en medio del pueblo, porque esto se lo está encargando el apóstol Pablo a Timoteo, un evangelista. Y entonces Timoteo tenía que hacerlo, ¿sí? Pero a veces, hoy en el mundo religioso, se sigue presentando a un Dios chévere, un Dios que no reprende, un Dios que no castiga a nadie, un Dios que habla siempre pacífico, que no vaya a ofender a nadie, un Dios de amor, de pura paz, y simplemente está engañando a este mundo. Y lo que le presentan al mundo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y me habló anoche. ¿Cómo le parece? Entonces, presentar a ese Dios en esa manera y decir: mire, si usted cree en Él y repite esta oración de fe, usted ya es salvo, usted a partir de este momento es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y nada más lejos de la verdad. Confiesa al Señor en tu corazón, pegado de Romanos 10, no, lejos de la realidad está Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí de confesar al Señor Jesucristo, tenemos que repasar. ¿Qué es confesar al Señor Jesucristo? Según Romanos 10. En Romanos 6 ya les había hablado del bautismo, del nuevo nacimiento, a todos ellos. Estos no eran incrédulos o simpatizantes que apenas estaban viniendo a escuchar y que confiesen y ya. No, jamás. Eran personas ya de la iglesia. Por eso en el contexto el apóstol Pablo les dice:
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces eran los cristianos, somos los cristianos, los que ya tenemos esa fe en el corazón, los que tenemos que salir a confesar lo que creemos de corazón, sino que confesarlo en esa época implicaba la muerte. Porque si alguien decía que Jesucristo era Dios y que él creía en Jesucristo, pues lo mataban. Visitar a un preso como Pablo, como mandó el Señor, acuérdense de los presos. Ahí no está diciendo que nos acordemos del pobre Garavito, cómo estará pasando de difícil todos estos años por esos 180 niños que mandó y violó, pobrecito Garavito. Váyanse a consolarlo, por favor. Visitar a los presos es a los presos como Pablo, que estaban presos no por ladrones y malos, sino porque eran predicadores del Evangelio. Y si alguien quería visitar a Pablo, que lo tenían detenido por predicar el Evangelio, apenas entrar a la cárcel, allá lo podían dejar también con Pablo. Lo matan ya. Entonces, no era simplemente decir yo creo en Jesucristo o yo creo en Jesucristo. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Ya. Pregunta: ¿el diablo cree que Dios existe? ¿El diablo cree que Jesucristo es Dios? ¿Cree que es el que dio la vida por la humanidad de la cruz? Cree y tiembla. ¿Es algo? Por eso, por creer. Por favor, no es así. No presentemos esas mentiras a la gente, porque no es así. Necesitamos mostrarle a la gente realmente quién es Dios y qué manda Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que comprometerse realmente a un cambio con Él. No se trata simplemente de hacer una oración y creer que por eso yo ya soy una nueva criatura y soy hijo de Dios. Ni siquiera porque usted se bautice. Entonces ya me bauticé y como me bauticé yo sí soy de Dios. No, usted puede estar bautizado y usted puede estar muy mal con Dios. Usted puede estar bautizado y estar muy lejos de Dios. Y por eso necesitamos aplicar estos términos, cumplir estas tareas que Dios nos ha encargado, redarguir. Nos toca enseñar en las congregaciones la verdad para que la gente pueda entender el error en que anda, para que cambie. Sacar toda la basura que tengan en su mente y concientizarnos con la palabra de Dios única y exclusivamente. Entonces, ¿quién necesita ser exhortado? Redarguir, pues ya lo hemos visto, pero exhortar. Vamos a mirar un ejemplo bíblico, incluso comentados, porque ustedes también lo saben mucho, lo conocemos. Cuando el hijo pródigo quiso hacer lo malo y pidió el billete a su padre, ¿el padre lo detuvo? Ay, mi hijo, no se vaya, no me vaya a hacer un daño de estos. Vean, mi hijo, yo como he sufrido por usted, yo como he luchado por usted, mi hijo. Si usted se va para la calle, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya no voy a dormir. No me haga eso. Eso le dijo el padre. Tenga el billete. Y cuando dijo, me voy, se fue. Otra pregunta. ¿Sabía el padre de la parábola? ¿Quién es el padre de la parábola del hijo pródigo? Dios. ¿Sabía el padre dónde estaba el hijo?
¿Fue a buscarlo? ¿Fue a traerlo? ¿Por qué? Hombre, ¿cómo es que usted es tan mal padre? Dirían algunos otros. ¿Cómo es que usted es tan mal padre? ¿Cómo no ha ido a buscar a ese muchacho? Usted es que no le duele. ¿Cuál es el amor suyo? Bueno. Y usted ser capaz aquí de comer tranquilamente y no pensar en ese hijo que quién sabe si habrá comido. Ay, qué corazón tan malo el suyo. ¿Fue a buscarlo? No. Dios hizo todo un proceso con ese hijo. Y Dios permitió que ese hijo pudiera reaccionar por sí mismo. Por eso dice que volvió en sí. Y él mismo se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Esto haré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pregunta: ¿ese hijo necesitaba exhortación o reprensión? ¿Qué es exhortar? Animar con palabras. A ese hijo había que agarrarlo y decirle: mi hijo, vamos para adelante. Que eso fue lo que hizo el Padre, nuestro Dios, en la palabra. El mejor anillo, póngaselo, calzado para sus pies, vestido nuevo, maten el becerro gordo. Porque este hijo estaba muerto y ha revivido. Ese hijo ya no me vuelve a hacer un mal de esos. Ya está arrepentido. Ese hijo ya entendió. ¿Estamos de acuerdo? Si ese hijo hubiera regresado a la casa, pero no arrepentido, sino que hubiera regresado por más dinero, y que hubiera regresado diciendo: bueno, usted es mi papá, de malos, y esta es la casa mía, y yo sé dónde está el cuarto mío, y aquí vine yo. ¿Ah? Aquí estoy, aquí me viene. ¿Ya? ¿Habría hecho fiesta el padre? Pero cuando ese hijo vuelve arrepentido, entonces ese hijo no necesita reprensión. Que muchas veces nosotros, aún viendo una persona arrepentida, como en el caso del hijo pródigo, podríamos haberle dicho: ¿dónde está el billete? A ver, ahora que se lo gastó, ahora sí se acordó que tiene papá. Tal vez nosotros habríamos hecho eso, porque nosotros no somos sabios, pero Dios sí. Amén. Dios hizo lo correcto. Dios lo animó. Venga, amigo, claro, amigo. Él no estaba pidiendo nada de eso, pero él se lo dio. Esa es la diferencia entre exhortar, animar con palabras, a reprender, regañar, para hacer ver el mal que otro ha hecho o está haciendo. Hay otro ejemplo, el caso del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro negó al Señor, pecó, mintió, juró y maldijo.
después de haber estado comiendo y durmiendo con el Señor por lo menos 3 años. Y lo niega. Pero hay algo que ocurrió cuando el apóstol Pedro cometió ese pecado. ¿Qué hizo Pedro? Llorar amargamente. Cuando Pedro se va a llorar amargamente, él mismo ni creía que Jesucristo iba a resucitar al tercer día en realidad. Pero al tercer día resucitó el Señor. Y en Marcos capítulo 14, Marcos 16, dice el versículo 7. Ya resucitado el Señor, le mandó decir estas palabras a Pedro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Pedro estaba tan decepcionado de sí mismo que Pedro había vuelto a pescar normal. Ya, ¿qué apóstol voy a ser yo? Ya todo lo que he hecho, mire, casi mato a Marco, casi le mochó la cabeza, negué al Señor, no, ya que. Pero el Señor resucita y le manda una razón. Díganle a mis discípulos y a Pedro con nombre propio que nos vemos en el monte donde habíamos quedado. Tal como habíamos quedado, dígale que nos vemos en el mundo. Y yo me imagino a Pedro, de verdad, me nombró a mí, les dijo mi nombre. Sí. ¿Por qué? Juan capítulo 21. Se lo encuentra ya resucitado el Señor. Dice el versículo 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí hay algo. ¿Por qué el Señor no le dice a Pedro: Pedro, te lo dije? ¿Sí? ¿Para qué te pones a hablar? ¿Para qué te pones a prometer? Mira lo que has hecho. El Señor no le dice eso a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor lo había visto que estaba, ¿cómo? Llorando amargamente por haber hecho lo malo. Entonces, cuando Dios ve que alguien está llorando amargamente, es porque le dolió haber pecado. Entonces, esa persona no es reprendida
sigue adelante. Y es lo que le dice el Señor a Pedro: ¿me amas más que todos estos? Y Pedro se sostiene las 3 veces y le dice: tú lo sabes, yo casi mato a Marco, yo te negué, yo juré, yo maldije, pero tú sabes que yo te amo. Y yo he hecho lo malo, pero tú sabes que yo te amo. Esa es la diferencia. Cuando alguien muestra el dolor por haber pecado. El hijo pródigo mostró el dolor por haber pecado. Entonces necesitaba reprensión. Caso de Judas. Y ahora vamos a mirar casos que sí necesitaban era la reprensión de Dios. ¿Sí? Porque necesitamos aplicar esos términos bíblicos y hacer estas tareas tal como está en la Biblia. Usted a una persona que necesita ser reprendida no puede ir a exhortarla. O a una persona, viceversa, que necesita exhortación, como en el caso de Pedro o el hijo pródigo, usted no puede ir a reprenderla y a regañarle. Y no, ¿cómo? Porque usted lo acaba de matar. Usted le hace ese daño. Cuando el Señor se encuentra con Pedro y Pedro se le sostiene: yo he hecho lo malo, Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que yo te amo. Sabes cuánto he llorado, cuánto me ha pesado, cuánto me ha dolido haberte perdido. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Sigues como pastor. ¿Me amas? Sí. Sigue como siervo en la iglesia. ¿Por qué? Estaba arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? Pero casos donde sí se necesita reprensión. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Habla nuestro Señor Jesucristo y dice: ¿yo qué? No les oigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién reprende y castiga a Dios en ese versículo? Al que ama. ¿Y por qué lo reprende? ¿Para qué lo reprende? Para que se arrepienta. Ahí lo dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque de lo contrario voy a venir sobre ti. Es todo el mensaje a las iglesias, muy parecido. Este todavía no estaba arrepentido, porque en el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está hablando a una iglesia, a gente ya bautizada, que eran tibios, según el versículo 15 y 16. No eres, ojalá fueses frío o caliente. Pero
esta era una congregación que se creía mucho taco y a la hora de la verdad, delante de Dios, ¿cómo los calificó él? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y a esos reprendió y les mandó a que se arrepintieran. ¿Estamos de acuerdo? Hoy se presenta al Señor Jesucristo como un Dios que reprende. No. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo de hoy? El mundo evangélico. Es triste porque representan a Dios como un Dios de dinero. Entre más laica, más violenta. Un Dios de paz, de prosperidad, un Dios de puras sanidades milagrosas. Como el Papá Noel, un Dios que a todos nos están despidiendo. ¿Quién está pensando realmente en darle algo a Dios? ¿Quién está buscando a Dios para ofrecerle su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos, su tiempo? ¿Quién está buscando a Dios para eso? Entonces nos vemos llenando estadios al mundo religioso de hoy, pero buscando más y más de Dios para ellos. Y estamos mostrando a un Dios completamente antibíblico. Entréguese a Dios y Dios lo prospera y toda su vida va a ser una bendición. Mentirosos, ciegos. ¿Dónde dijo eso Dios? ¿Cómo murió el Señor? Y más bueno que Él. ¿Cómo vivió el apóstol Pablo? ¿Cómo murieron los héroes de la fe? Aserrados, a filo de espada, en desnudez, viviendo en cuevas, en las cavernas de la tierra. Los encendieron con brea, como mechones. Se los tiraron a los leones. Y estos otros que no, usted se entrega a Dios y usted queda sano de toda enfermedad. Y usted es prosperado en todo lo que haga. Y todo está a su favor. Cuando al Señor Jesucristo un hombre le dijo en Lucas 9, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. Así que si me va a seguir, porque cree que conmigo se le va a ir muy bien y va a disfrutar, de una vez de vuelvo a ser. ¿Estamos de acuerdo? Que quiera seguir en pos de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere. Esto es como Abraham. En vez de ofrecerle riqueza, le dijo que dejara toda su riqueza. Su tierra, su familia, despídense y dígale a Sara lo mismo. Dígale a Sara que se despida de la mamá, que no la vuelve a ver. ¿Y para dónde nos vamos, mijo? No sé. ¿Cómo así? Se enloqueció mi esposito de él. Y salió dejándolo todo sin saber a dónde iba. Moisés, siendo rico, con todos los tesoros de los egipcios en su mano, con todos los placeres del pecado a su disposición,
renunció a todo eso para irse a cuidar ovejas y a su tribu. Es todo lo contrario. Pero hoy se debe seguir presentando un Dios que no reprende a nadie, un Dios que no castiga a nadie, un Dios de pura paz, de puro amor. Yo no conozco a ese Dios en la Biblia, no lo conozco. Yo conozco al Dios de la Biblia, el Dios que destruyó al mundo antiguo con el diluvio, el Dios que dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. El Dios de la Biblia, que vio la maldad en Sodoma y Gomorra y les mandó azufre y fuego desde el cielo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que reprendió a Nabucodonosor, el agrandado Nabucodonosor, el más poderoso de los reyes en Babilonia, y le quitó la razón y lo puso a comer pasto con los bueyes. Yo creo en ese Dios, un Dios justo, un Dios que da el pago a cada uno de acuerdo a sus obras. Es cierto que Él no nos quiso cobrar nuestro pecado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y éramos nosotros los que teníamos que haber muerto en la cruz. Pero Él cobró ese pecado. ¿A quién se lo cobró? A su Hijo Jesucristo, al Santo, y no se la rebajó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le suplicó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Se la tomó. Y se la tomó. ¿Estamos de acuerdo? A su Hijo, el Santo, el que nunca pecó, y le cobró el pecado de todos nosotros. Con todo esto, dijo Isaías, Jehová quiso Jehová quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Entonces sí hubo alguien que pagó por nosotros. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a dejar el pecado. Porque entonces no nos duele pecar. Pues sigamos pecando, porque como la salvación es por gracia, y tenemos un Dios de puro amor, de pura paz, que todo lo perdona y a todos. Entonces no importa si hacemos lo malo. Es más, si después de que usted se arrepiente o dice que se arrepiente y se bautiza, usted sigue pecando, tranquilo, no se asuste por eso es normal. No se preocupe, Dios nos sigue perdonando, porque la salvación es por gracia y la salvación nunca se pierde. Así se haga lo malo, tranquilo. Yo no conozco a ese Dios que están predicando. Ese no es el Dios de la vida, con toda seguridad. Y no le estamos haciendo ningún bien a la humanidad, mostrándoles un Dios de eso. Tenemos que mostrar a este Dios que desde el cielo, ya resucitado, dijo: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que quiere Dios. Desde el principio, Juan vino anunciando: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. Viene el Señor Jesucristo. Arrepentidos. Eso es todo lo que dijo el Señor.
A eso nos mandó el Señor. A eso nos llamó el Señor. A hacer un cambio de vida, un cambio de mente. A ser personas completamente diferentes delante de su presencia. Amén. Entonces, ¿se reprende y castiga a Dios o no? ¿A quién reprende? ¿A quién hay que reprender? Al que no se ha arrepentido. A ese hay que arrepentir. Hay que arrepender. Ahora nos hablaba el hermano Giovanni de un hombre aquí mismo en Pereira que acaba de matar a su esposa y mató a su hija de 5 años. ¿Qué necesita una persona de esas? Es posible que agarren a un hombre de estos y él se ponga a llorar. Ay, sí, qué pena, ay. Perdón. ¿Por eso hay que dejarlo libre? Cargar con las consecuencias del delito ya. Por favor. Yo les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que el Dios de la Biblia, el Dios de la gracia, nuestro Señor Jesucristo, dejaría libre a un hombre de esos? La salvación es por gracia, está tranquilo mío. Un pecado más, no preocupe. Vamos para el cielo. Ay, ya pidió perdón. Y además estaba llorando. La quemamos, ya. Vamos para el cielo. Es consciente de lo que uno hace, porque este señor era consciente de lo que estaba haciendo, porque después que mató al perón a la actriz. Claro. Para esconder todo. Pero ojo, vuelvo y les pregunto, ¿ustedes creen que el Dios de la gracia diría a un hombre de estos, tranquilo, usted va para el cielo también, porque es que todos somos pecadores, es que todos pecamos? Por favor, eso no es lo que muestra la palabra de Dios. Yo he puesto un ejemplo, hermanos, muchas veces en cuanto a la gracia y el indulto. En este país se le perdonó a la guerrilla del M-19 hace como 30 años, no sé más, tal vez. Y ellos se convirtieron en un grupo político. Cuando Colombia les da el indulto, ¿qué fue lo que les dio? El perdón. No les hizo pagar sus crímenes. Pero una pregunta, ¿hubo condiciones? ¿Cuáles eran las condiciones? No podían volver a delinquir, no podían volver a secuestrar, no podían volver a matar en la forma que lo habían hecho. Y tomar las armas de nuevo. Tenían que entregar las armas. Pregunta, si Colombia le hubiera dado el indulto a este grupo y resulta que a los 6 meses hubieran vuelto a agarrar las armas y a delinquir y a secuestrar, ¿tendríamos que seguirles dando el indulto? La ley ya les persiga más. ¿Ellos tenían derecho a ser perdonados nuevamente? Por el contrario, si volvieran a hacer lo malo, les iba a caer todo el peso de la ley, sin compasión. Eso es, hermanos, exactamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros.
como le perdonó Colombia a ese grupo guerrillero, Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ofreció el indulto. ¿Sabe qué? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero como le dijo a la adúltera, ¿le perdonó a la adúltera? Le puso una condición. ¿Cuál? Vete y no peques más. Es exactamente lo mismo. Pero yo les hago la pregunta: ¿qué tal si nosotros hacemos ese pacto con Dios, nos arrepentimos, nos bautizamos, qué maravilla, Dios me perdonó, Dios ya no me cobró el pasado, y a los 6 meses yo vuelvo a fornicar, o como en el caso de la adúltera, la vuelven a agarrar? ¿Le iban a dar otro indulto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguno pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Esas personas que siguen pecando necesitan exhortación o reprensión. Reprensión. Hay que caerles encima duro, como cuando tenemos un hijo malo, rebelde, y lo aconsejamos, no le vale, lo castigamos, tampoco le vale. ¿Es posible que un padre o una madre tengan que echar a ese hijo de la casa? Que se llegue el momento que lo tengan que echar. ¿Es posible o no? Tienen que hacerlo. Ya le pega a la mamá, ya se roba hasta la plancha, se roba la comida para cambiarla por droga. ¿Han visto hijos que matan a la mamá también? ¿Al papá? ¡Qué horror! Pero uno como un hijo de esos, luchando, reprendiendo, castigándolo, bregando a ver si ese muchacho cambia antes de que se tire al mundo totalmente. Pues uno anhela que venga algún familiar, si venga algún amigo, que le hable, pero aparece ese tío o la tía alcahuete y se va. Ay, mi sobrinito, tranquilo, si lo echan de esta casa, usted tiene la vida, ya sabe, a la hora que quiera, usted sabe que esa es su casa. Yo sí lo comprendo a usted mismo, usted está muy joven y yo también sé que su papá es muy problemático, muy cansón, y su mamá es muy aburridora, y lo que quieren es amargarle la vida y la juventud. ¿Va a cambiar ese hijo? Así mismo, hermanos, entre nosotros, necesitamos aplicar la palabra de Dios, la Biblia, tal como está escrita. En Gálatas capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo desde el 11. Habla el apóstol Pablo y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de toda
siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hizo el apóstol Pablo con Pedro? ¿Qué dice? Lo reprendió delante de todos. ¿Por qué? Porque estaba orando hipócritamente. Estaba arrepentido. Pero no, antes estaba arrastrando en su hipocresía a otros. Pero en Mateo capítulo 18 dice la palabra de Dios en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no nos oyere a ellos, id a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. ¿Qué dijo el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Exhortarlo, darle palabras que ayuden, repréndelo, y si no se arrepiente, toma testigos y repréndelo con los testigos, y si no, dilo a la iglesia, y si no se arrepiente ante la iglesia, fuera con él, tenle por gentil y pública. Pero ojo, dice el versículo 21, habíamos leído hasta el 17, pero dice el 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pregunta: ¿se está contradiciendo el Señor Jesucristo? Porque en el versículo 15 al 17 está diciendo: repréndele, y si no se arrepiente, bueno, tenle por gentil y publicano. Hay una condición diferente y es Pero luego dice que hay que perdonarlo hasta 70 veces 7. ¿Se refiere a lo mismo? ¿Se imaginan ustedes a este hombre que acaba de matar a la esposa y a la niña de 5 años, pidiendo que se le aplique este versículo, que hay que perdonarle hasta 70 veces 7, como dijo el Señor Jesucristo? ¿Se imaginan? ¿Ah? No está arrepentido. Hermanos, el perdón, nosotros tenemos que perdonar a todo el mundo, las veces que sean. Incluso aunque una persona no se arrepienta, nos han hecho daño y no se han arrepentido, de todas maneras yo tengo que perdonar. Por una razón: porque Dios me perdonó a mí. Y si yo no perdono, Él tampoco me perdona. Entonces yo siempre tengo que perdonar. Yo no puedo desquitarme, yo no puedo cobrar venganza por el pecado. Yo tengo que perdonar. Pero hermanos, eso no quiere decir que entonces en la iglesia hay que seguir sosteniendo o manteniendo a una persona que hace el mal una vez y otra vez y otra vez, y pegados de que hay que perdonarle 70 veces 7 también. Hemos tenido problemas de violadores de niños en la iglesia. Pero es que no han violado sino 2 o 3. Y aquí dicen que hasta 70 veces 7. ¿Sí es así? Borrachos. Pero es que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces hay que seguir soportando a los borrachos. Hermanos, la palabra de Dios nunca se contradice. Nos contradecimos nosotros, porque nosotros sí somos ignorantes.
Pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es el Todopoderoso, Dios no se equivoca, Él es absolutamente infalible. Amén. Primera de Corintios 5 dice la palabra de Dios, versículos 9 al 11. Aquí hay un caso de un fornicario en la iglesia. El famoso caso de un hermano de la iglesia que estaba durmiendo con la mujer del papá. Y Pablo dice en el versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal no coméis. No se contradice Dios. Pablo dice: entréguenlo a Satanás. ¿Por qué a Pablo no le dijeron no, eso no se puede? Porque el Señor dijo que hay que perdonarlo hasta 70 veces 7 y hay que dejarlo ahí. También hay otro caso, cuando el apóstol Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo delante de todos. ¿Por qué Pedro no le dijo: oye, apóstol, ¿por qué no me llamaste aparte, a mí, a solas? ¿Por qué no? Porque era un pecado público. Una cosa es el pecado si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Otra cosa es el pecado público. Este caso del fornicario, había que llamar al fornicario, tenía que el apóstol Pablo sentarse a hablar con él, a ver si le hacía entender el pecado. No, entréguenselo a Satanás, fuera. ¿Le faltaba entonces amor al apóstol Pablo? Por favor. Capítulo 12 de la segunda de Corintios, segunda carta. Segunda de Corintios 12, versículo 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os haga tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva mi humilde Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Capítulo 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Se le acabó la paciencia a Pablo? ¿Se le acabó el amor al apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que esta iglesia estaba de fiesta porque Pablo les anunció su tercera visita? ¡Ay, qué dicha! Va a venir el apóstol Pablo. ¡Qué bendición! No, esta gente estaba asustada. Viene el apóstol. Y
Y Él se viene a arreglar esto. Y el que no esté arrepentido va para afuera. Con 2 o 3 testigos no hay que hablar con Él. Solo los testigos fuera, no más. Ahora, hermanos, la iglesia no está esperando la tercera venida del apóstol Pablo, la tercera visita. Ahora estamos esperando es a nuestro Señor Jesucristo. Y con Él la cosa es más delicada que con Pablo. Pablo era un simple hombre. Pablo no conocía los corazones. El Señor Jesucristo sí lo sabe todo. Y con esa la cosa es más delicada. Con toda seguridad. Capítulo 5 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No vaya a pensar usted que el día del juicio el Señor le va a decir: vea, yo sé que usted ha hecho muchas cosas malas, tranquilo, como la salvación es por gracia, siga por cielo. Jamás. No se engañe a sí mismo. ¿No sabéis que los injustos ¿qué? No heredarán el reino de Dios? Por favor. 1 Timoteo 5. Vamos terminando ya, hermanos. Pero es que considero de mucha importancia estos versículos. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecado, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A alguien que ya se ha reprendido por haber pecado y vuelve a pecar, ¿qué hay que hacer? ¿Reprenderlos cómo? Pero ¿qué quieren los que siguen pecando? Que los sigan reprendiendo. Si los van a reprender, si es que los reprenden, aquí calladitos usted y yo, que nadie más hace. No es así. Las cosas hay que hacerlas es tal como están en la Biblia. A la palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar. El dueño de la iglesia no es el pastor o los pastores, no son los predicadores. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Salvador de la iglesia es el Señor Jesucristo. Así que sus ideas de disciplina, sus métodos de disciplina no valen nada en la iglesia del Señor. En la iglesia se tiene que hacer es lo que diga Dios. Los libros de superación personal. No importan los libros de superación personal que usted tenga metidos en la cabeza. No valen nada. No van a ser respetados. Sus estudios psicológicos tampoco van a ser respetados. Lo único que aquí tenemos que respetar, cumplir y hacer cumplir, es lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo?
Claro. Y ya esa persona, pues que pues ya dará cuentas a Dios. Exactamente, Dianita. Por ejemplo, alguien pega contra mí. ¿Qué me manda Dios? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Siempre. 70 veces 7. Recuerden el número 7. El número perfecto. Siempre. Sin límite. Ya. Completo. Yo tengo que perdonar. Yo no me puedo desquitar. Yo no puedo buscar a nadie para insultarlo, para agredirlo, para hacerlo sentir bien mal o para cobrarle el mal que me ha hecho. No, yo no puedo hacer eso con ningún ser humano. Pero eso no quiere decir que en la iglesia hay que seguir sosteniendo a esa persona hasta 70 veces 7 y empiece a contar y apenas lleva 3 muertos. Jamás. Nunca dijo Dios tal cosa. Pero hermanos, si hubo casos de reprensión, Ananías y Zafira, el pecado es mentira, pero ellos escondieron la mentira y querían presentarse ante el apóstol Pedro como los generosos y que se habían entregado con todo. ¿Qué necesitaban? ¿Reprensión o exhortación? Reprensión. Y les vino la reprensión del cielo de una. Muertos los dos. El rey David cometió el pecado, embarazó a la esposa de Urías, un guerrero de los más fieles, un santo varón de Dios, con una esposa muy hermosa. Duerme con ella, la deja embarazada, luego manda a traer al marido, lo emborracha a ver si duerme con la esposa, no le funciona ese plan, entonces lo mandó a matar. Lo manda a matar y le echa mano a la esposa y nace el niño. Y mira qué familia tan bonita. ¿Qué necesitaba el rey David? Reprensión. Le llegó y dura. Ese hijo que ha nacido se muere. El mal nunca se apartará de tu casa. ¿Sufrió las consecuencias? ¿Dios le perdonó a David? Sí. Pero las consecuencias las tenemos que pagar todos. De las consecuencias del pecado, nadie se puede escapar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Terminemos. Romanos 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Primero tenemos que fijarnos para darnos cuenta quiénes son los que causan divisiones y tropiezos entre nosotros mismos. ¿Qué manda Dios que hay que hacer con esas personas? Ay, hay que ir a llamar al hermanito, hay que ir a buscar a la hermanita para ver si lo rescatamos. ¿No le parece? A ver si lo restauramos. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios con alguien que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor?
Fijémonos en Él y apartados de esa persona, dice el Señor. ¿Ya? Pero nosotros a veces queremos hacer es lo que nos plazca, lo que nos diga nuestro propio corazón. ¿Por qué nos tenemos que apartar de esas personas? Buena esa ratita. Versículo 18 dice: ¿por qué hay que apartarnos? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quiénes que buscan los divisionistas? A los ingenuos, los más débiles, los más ignorantes. Ya, a esos hay que van a enredar. Es una orden de Dios, apartemos de esas personas. Pero hermanos, no solamente de esas. Tenemos que apartarnos de los que tienen apariencia de piedad. Evítalos. Malos, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. No debemos juntarnos con esa clase de personas, ni son esas personas las que necesitan Dios en la iglesia. Dios no quiere esas personas en la iglesia, con toda seguridad. Puede que usted sí quiera verlos aquí, Dios no. Dios sigue limpiando la iglesia y manda a que limpiemos la iglesia, porque Dios en lo que menos piensa es en el mundo. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Cuántos se salvaron? 8. Pregonero de justicia, Lot. El santo Lot. ¿Cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? Él y sus 2 hijos. Así que hermanos, el número, si Dios de pronto saca 8 de esta congregación, no, sería una maravilla. Yo espero, hermanos, que por lo menos los 8 si los encuentre Dios aquí, porque el número es lo de menos. Puede que para usted, a usted le preguntan: ¿cuántos miembros son en su iglesia, pastor? 100, 120, no, como 150 a veces. Si le preguntamos a Dios lo mismo: Señor, ¿cuántos son los miembros de esta iglesia? Según tu sabiduría, tu conocimiento, ¿cuántos? Diría lo mismo. El número no es lo importante. Dios mira, es el corazón, y Él viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Que Dios les bendiga a todos.